Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Esto es Aprendiendo a Pintar. Bueno, estamos en una nueva clase. No te olvides suscribirte, darle like y compartir el contenido. Como te había dicho en la clase anterior, tengo una sorpresa para vos, para mis alumnos, un kit básico de pintura que te puedes ganar. Así que quédate hasta el final que te cuento cómo puedes hacer para ganártelo. En la clase de hoy vamos a ver cómo pintar margaritas. Bueno, te decía que te puedes ganar este kit básico de pintura que incluye acrílicos, un fibro, pinceletas, una chapita que es decorativa para poder pegarla. ¿Cómo te puedes ganar esto? Compartiendo el contenido y aparte comentando. Lo que voy a sortear son los comentarios de YouTube de todas las clases. Puedes participar en todas las clases con algún comentario, un corazón, lo que quieras. Lo que participa es tu comentario. Puedes participar las veces que quieras y vas a tener más chances de ganártelo. Lo voy a sortear en la primera clase de octubre, así que tenés que estar atento. Hoy vamos a ver cómo pintar margaritas. Ya vimos en la clase anterior cómo hacer hojas. Vimos cómo darle movimiento a las hojas. La paleta que voy a usar hoy es esta. Blanco, amarillo, verde, marrón y negro. Y voy a usar, en vez de un pincel chato, en la clase anterior usé un pincel chato, voy a usar un pincel redondo. Perdón, un pincel lengua de gato. Un redondo también podría ser. Voy a usar este porque la margarita tiene una punta, no tiene una punta, tiene el borde redondo y termina en punta, entonces necesito esa parte redondita. Vamos primero a repasar un poquito lo de las hojas. Lo voy a hacer igualmente con este pincel, pero puedes hacerlo con un pincel chato. Vamos a empezar con el verde y con un poquito de amarillo. Recordá siempre que esto es práctica. Volvé a ver el video, puedes verlo las veces que quieras. Puedes practicarlo con otros colores, con otro tipo de verde, con otro amarillo, con los colores que vos quieras. Yo elijo estos porque son colores básicos y seguramente los vas a tener. Entonces, vamos de nuevo con la práctica de hojas que habíamos hecho. Voy a hacer el tallito, aplasto y me quedo ahí. Ahora voy a hacer la parte clara con un poquito de blanco, con el mismo color que tengo en el pincel, pero con un poquito de blanco. Voy a bajar la hoja. Esto es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Este cambio de color hace que la hoja tenga movimiento, que se entienda que se quebró, que se entienda que bajó la hoja. Entonces, vamos de nuevo. Hacemos una para el otro lado. Voy con un verde oscuro. Voy a hacer el tallito, aplasto y me voy a quedar ahí. Y con el color más claro, que puede ser blanco o amarillo, voy a darle el movimiento que yo quiero que genere esto de que la hoja se cayó o que se fue hacia algún costado. Fíjense qué lindo que queda bien. Acá uso un poquito más de amarillo, acá uso un poquito más de blanco. Recuerden cambiar el agua, recuerden lo que vimos antes, no agarrar el pincel muy flojito, no tienen que tener miedo, tienen que practicar. Antes habíamos hablado de los errores, pero después voy a preparar una clase solo de errores que ocurren cuando pintamos, porque hay un montón de tips, de cositas básicas que por ahí no las tienen en cuenta y solamente se enfocan en no me está quedando igual la hoja. Y en realidad tendrían que empezar a ver otros detalles que va a hacer que cambie el resultado. Entonces, vamos ahora con la margarita. Las hojas, para practicarlas, las tenés en otra clase. Vamos ahora con la margarita, que es lo importante. La margarita tiene esta forma. Yo lo voy a marcar con un poquito de gris. Voy a hacer un poquito de gris con blanco y muy poquito negro. El negro siempre pinta mucho, mancha mucho, entonces van a agarrar muy poquito de negro. La margarita va a tener esta forma, una forma ovalada. Dentro de esa forma yo voy a tener el centro y acá voy a tener que empezar a hacer los pétalos. Voy a trabajar primero con un color gris, no un gris muy oscuro, pero sí con un color gris. Antes de ir a esto, voy a hacer la práctica de los pétalos de la margarita. Esto es importante que hagan bastantes, practiquen, vean, si no me queda muy larga, muy cortita el pétalo. Lo que voy a hacer es esto. Voy a apoyar el pincel, por eso necesito un pincel lengua de gato. Apoyo
y levanto, apoyo y levanto, apoyo y levanto, apoyo y levanto. Fíjense que acá no levanté bien y me quedó muy ancho. Vamos de nuevo. Apoyo y levanto, apoyo y levanto. Ahí lo estoy inclinando hacia un costado. Ahora vamos hacia el otro costado. Apoyo y levanto, apoyo y levanto, apoyo y levanto. Siempre va a haber un lado que va a ser mucho más fácil o va a ser más sencillo hacerlo. A mí siempre me resulta más fácil el derecho, pero igual tengo que practicar el izquierdo y tengo que hacerlo hacia el izquierdo. Si cuesta más el izquierdo, lo que tengo que hacer es más práctica para ese lado. No porque me cueste más decir, bueno, entonces hago todos para la derecha porque no van a ir todas siempre hacia la derecha. Entonces, voy a practicar hacia la derecha, hacia la izquierda y después rectas. Apoyo y levanto, apoyo y levanto. Fíjense esto que es importante, el movimiento del pincel cuando va recto. Apoyo y empiezo a girar un poquito el pincel. Apoyo y empiezo a girar un poquito. Apoyo y empiezo a girar. Ahí lo que estoy girando es el pincel. No estoy girando la mano. Si yo girara la mano me va a quedar así. Entonces, lo que giro es el pincel. Apoyo y empiezo a girar el pincel. Apoyo y empiezo a girar. ¿Por qué? Porque yo necesito esta forma de gota. La margarita tiene los pétalos con forma de gota, entonces necesito que se forme eso. Si yo no giro el pincel y solamente levanto, va a quedar así. Apoyo y levanto y me va a quedar ahí. Me va a quedar algo recto, porque yo no le estoy dando ese movimiento al final que necesito que genere la punta. Cuando yo levanto el pincel con movimiento, va a generar la punta del pétalo. Entonces, una vez que practicaron esto bastante, marquen, lo que yo hago siempre es marcar los pétalos que me gustaron, cómo salieron. Entonces, ahí me empiezo a guiar, bueno, este me salió bien, este también, más o menos tengo que ir por ese lado. Entonces, ahora, vamos a practicar en este óvalo que hicimos, que no lo van a hacer siempre, solamente lo estoy marcando ahora para que tengan una idea de qué forma y no quede que empiezo a hacer pétalos en el aire. Entonces, esta va a ser la forma que yo tengo que rellenar, entre comillas, porque no lo voy a completar todo. Tengo el óvalo, tengo el círculo y voy a empezar a hacer pétalos. Van a ver que algunos pétalos van a ir rectos y después empiezan a girar. Esto es lo que tengo que empezar a hacer. No tan pegados, porque no estoy haciendo un sol, no estoy haciendo algo así, sino que estoy haciendo pétalos. Voy a hacer un gris un poquito más oscuro para que se vea mejor. Puedo empezar al revés, puedo empezar con punta y después la parte gordita del pétalo. Vamos a hacer alguna más un poquito más oscura. Y ahora voy a agarrar blanco puro. Con el blanco, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregarlo en la parte en donde me faltaron pétalos. Por ahora no se asusten porque no está apareciendo una margarita, pero yo recién la estoy empezando a hacer, recién la estoy formando. Entonces, empiezo a hacer los pétalos, empiezo a rellenar un poquito. ¿Por qué empecé con un gris atrás? Porque yo necesito que cuando ponga el blanco resalte. Si yo de entrada pongo el blanco, se va a perder en la hoja y no va a resaltar cuando yo empiece a poner más pétalos porque va a ser blanco sobre blanco. Entonces, por eso empecé con un color gris. Vamos a rellenar algún pétalo más, puede ir alguno un poquito más cortito, puede ser un poquito más largo. Y ahora lo que voy a hacer es hacer el centro. Con un poquito de amarillo voy a hacer el centro de la margarita. Ahora sí, ya empieza a aparecerse una margarita. Acá a mí un poco me limita este borde que hice, porque yo no me quiero pasar del borde, pero ahora después lo vamos a practicar sin ese borde y van a ver que va a quedar mucho mejor, va a quedar más suelta. Lo importante de las hojas y de las flores es que tenga un movimiento suelto, que no me quede cuadradito, que no me quede redondito, porque no va a tener esa forma en la vida real. Entonces, ahora vamos a hacer una margarita, pero sin el borde que habíamos hecho al principio. Voy a ir con un color gris, no muy oscuro, que no se vaya al negro, sino un gris clarito. Voy a marcar con otro pincel para que se guíen mejor ustedes dónde va a ir el centro de la margarita. Acá va a ir mi centro.
Ahí. Y ahora voy a hacer los pétalos con un color gris. Como yo el agua ya la tengo un poquito sucia, va a quedar un gris medio verde. Empiezo a hacer los pétalos. Pueden ser un poquito más largos, pueden ser un poquito más cortos, pero siempre tienen que ir hacia el centro o terminar en punta. Entonces, ahí estoy haciendo los pétalos oscuros. No muchos porque esto, como les dije antes, no va a estar lleno, no va a estar completo, no va a ser un círculo completo de pétalos. Tiene que empezar a tener movimiento, entonces ahora vamos con blanco. Voy a trabajar solo con blanco y voy a agregar el blanco en donde me faltó algún pétalo y donde quiero que resalte. Vamos a agregar blancos, siempre termina en punta, siempre va hacia el centro y empieza redondito pero termina en punta. Háganlo así, con esta paciencia, porque yo necesito ir acomodando la pintura. No es que, porque ustedes vean un movimiento rápido, no es que lo tengo que pintar rápido. Lo tienen que hacer con paciencia, ir acomodando los pétalos. Si ven que alguno quedó más o menos, lo vuelvo a retocar. Esto es para pintarlo con paciencia, tranquilo, no me tienen que quedar todos iguales. Generalmente lo de las puntas, o sea, lo de derecha e izquierda, son un poquito más largo que los otros pétalos. Ahí resalta un poquito más el blanco. Recuerden que yo tengo el agua un poquito sucia, entonces me va a limitar un poco con el color, pero ustedes pueden cambiar el agua las veces que necesiten. Ahora voy a volver a pintar el centro con un poquito de amarillo para tapar esas puntitas que no quiero que se vean. Vuelvo a hacer el centro. Y fíjense cómo queda la margarita. Es más, esto hasta lo podría hacer todavía un poco más suelto y con más puntitas, que se vean las puntitas. Podría hacer también algún pétalo que cae, que está en el aire, como por ejemplo algo así. Ahí, como que se cayó algún pétalo. Esto va a depender también de qué es lo que quieren decorar. Si yo quiero decorar algo chiquito, mucho espacio no voy a tener para hacer la margarita. Vamos a hacer una margarita más chiquita, como si fuera un pimpollo. Voy a hacer el centro. Limpio el pincel para que no me quede tan amarillo. Y vamos a hacer con un color gris algunos pétalos. Esta margarita que va a ser pimpollo va a ser de esta forma. Voy a hacer los pétalos. El de arriba es el más largo. Ahí el de los costados. Bueno, ven que se me está pintando amarillo. No importa porque después yo voy a poner blanco. Hago lo de los costados. Y ahora, ¿cómo lo voy a terminar adelante para que otra vez no me quede un redondo? Lo voy a terminar cruzado. Entonces ahí cerré con ese pétalo. Vamos a hacer ahora con el blanco. Retocar en algunas partes. Voy a agregar un color arriba del que ya tengo, un poquito de blanco, y vuelvo a retocar este. Puedo agregar algunos pétalos cortitos. Este sería el pimpollo y esta sería la margarita. ¿Cómo puedo terminar esto? Con la parte de atrás del pincel voy a agarrar el marrón que todavía no lo usamos y puedo hacer unos puntitos ahí. Puedo hacer acá 2 puntitos. Bueno, este pincel es bastante grande, pero puedo hacer 2 puntitos. Y podríamos agregarle alguna de las hojas que estuvimos haciendo, como para que no me quede la flor suelta. Voy a agarrar el verde. Voy a hacer un tallito. Otro tallito por acá. Este tallito yo lo estoy haciendo de esta forma. Yo tengo preparado un liner, pero todavía no vamos a entrar en el mundo del liner porque es otra cosa aparte. Es importante que primero empiecen a usar pinceles grandes. Entonces, ahí el tallito yo lo hice con bastante pintura y con bastante agua. Y casi que no lo apoyo. Estoy haciendo esto. Así. Sí apoyo un poquito la mano, pero no apoyo todo el pincel, porque si yo lo apoyara todo, me quedaría así. Bien grueso, porque el pincel es grande. Entonces, hice un tallito muy disimulado, apenas apoyando el pincel. Y sin miedo. Si ustedes lo hacen con miedo, se va a notar así. Así. Como que me queda temblando, o me queda una línea finita, pero temblando. Entonces, lo hacen
sin miedo, esto también lo pueden practicar. Acá tengo los tallitos, voy a hacer la hoja, voy a hacer una para acá, para arriba, con la parte oscura y con la parte clara, voy a poner un poquito amarillo, voy a hacer un verde más claro y voy a hacer esto, punta, aplasto y lo junto. Vamos a hacer una más para este lado, que empiece en punta, lo aplasto, lo dejo ahí y vamos ahora con la parte clara, que va a venir así. Se va a doblar un poquito y ahora vamos a hacer lo mismo para esta hoja. Vamos a hacer ahí la parte oscura y la parte clara lo voy a hacer con un poquito de blanco y amarillo y vamos a hacer que gire la hoja. Fíjense la diferencia en hacerle este movimiento a la hoja. Cambia un montón el resultado. Puedo empezar a jugar con más detalles, puedo empezar a jugar con el movimiento de la hoja. Acá, por ejemplo, ya después esto es práctica y es empezar a jugar. Si, por ejemplo, este pétalo me quedó mal, lo puedo tapar con alguna hojita. Nadie se va a enterar que ese pétalo estaba mal. Obvio, no lo voy a tapar, no lo voy a llenar de hojas. Pero siempre hay alguna forma de disimular, o puedo hacer, por ejemplo, que uno de los pétalos pase por encima de la hoja. Acá, por ejemplo, este pétalo que pase por encima. Entonces, va a quedar un poco más natural y me queda la hoja por detrás de la flor. Acá también podría ser que el pétalo pase por encima. Pueden empezar a jugar con esos detalles. Así que bueno, tienen bastante para practicar. En la próxima clase vamos a ver alguna otra flor o algún otro tipo de hoja. No se olviden dejar comentario, de poner like, de compartirlo. Pueden compartírselo a alguien que le guste pintar, que quiera aprender. Y pueden ver las veces que quieran todas las clases. Primera clase de octubre hacemos el sorteo, así que bueno, espero que se lo gane alguien que necesite todos los materiales. Así que gracias por esta clase. Nos vemos en la próxima. Tu podcast profesional en RTV Producciones. 11 49 39 10 21. Reserva tu espacio. 11 49 39 10 21. RTV Producciones. Estamos en San Miguel. RTV Producciones. 11 49 39 10 21.